Buenas tardes, señores de la institución Geomundo. Siguiendo con las exposiciones referentes a las clases, hoy me toca exponer como representante del grupo 3 el tema de Afganistán. Afganistán, 6.000 años de resistencia. Bueno, para hacer contexto, en primer lugar vamos a ir a su bandera actual. Esta es la bandera actual luego de muchos imperios, muchos reinados, muchas guerras civiles, guerras de independencias, etc. Logró la independencia desde 1919 hasta la actualidad. Lo que pasa es que tienen, desde el 2021, que entró el gobierno de los talibanes, previa fuga de o huida de los occidentales, impusieron un régimen derivado de la religión islámica, ¿no? Esa es la bandera de los talibanes en Afganistán. Esta bandera, como ustedes ven, puede verse, es blanca y también se dice la Shahada, que es el manto donde los que profesan la religión islámica en dirección a la Meca oran, hacen sus oraciones 5 veces al día, ¿no? En dirección a la Meca. Este recuento que usted ve, esta caligrafía que usted ve aquí, o jeroglífico, es un dialecto, ¿no? Se lo dice ahí en una caligrafía tulúa que radica más o menos desde los años 940 a.C. Y el significado de esta caligrafía es el siguiente: no hay más Dios que Alá y Mahoma es el mensajero de Alá. Ojo con esa derivación. No hay más Dios que Alá y Mahoma es el mensajero de Alá. Bueno, ahora yendo un poco en contexto sobre la situación o el aspecto político del país de Afganistán. Afganistán, su capital es Kabul. Acá lo vemos, Afganistán. En la ubicación geográfica está en el sur de Asia, el suroeste de Asia, para ser más específico, sureste de Asia, sureste. Tiene fronteras, aquí también lo vemos en este mapa agrandado, lo vemos que tiene frontera con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, y sobre todo con Pakistán e Irán. No tiene frontera con la India, pero sí tiene frontera con China. Con China tiene frontera 76 kilómetros, 76 kilómetros. Y con Tayikistán tiene solamente 26 kilómetros. Más adelante vamos a ver esa frontera porque se derramó con la llegada de los talibanes en el 96. Bueno, su capital es Kabul, aquí en el centro, Kabul, Pakistán y Afganistán. Kabul, y no confundir con Pakistán, que su capital es Islamabad, capital acá. Bueno, Kabul se define como la capital. El término Kabul es de origen hindú, y ya vamos a ver por qué viene del origen hindú. Y tiene un gobernador general, el gobernador general central, que es el Wali, le dice Wali. Actualmente es el señor Muhammad al-Herijir, Después está constituido por 34 provincias con sus respectivos gobernadores, y asimismo con 398 distritos con sus respectivos gobernadores también. Geográficamente está a una altura de 1800 metros sobre el nivel del mar, y su punto más alto es donde está el monte Hinduskan, que hay una parte que tiene una altura de 7800 metros. Justamente está bordeando el límite, la frontera con Pakistán, el Hinduskan. Cabe recalcar algo importante, que en la frontera entre Pakistán y Afganistán existe el 42% de la población está en esta frontera por la fertilidad de sus valles, el 42% de su
millones de habitantes. ¿Ya? 48 millones de habitantes. Ojo, un dato muy pequeño. Aquí en este país, de distintas etnias, hay 8.000 cristianos. ¿Ya? 8.000 afganos que profesan la religión cristiana. Ya en Pakistán hay 350.000 personas, ¿ya?, de religión cristiana. ¿Por qué? Porque acuérdense que Pakistán era, con la India, era uno solo. Y la India ahorita tiene 1.400 millones de habitantes. Y Pakistán tiene cerca de 300 millones de habitantes. ¿Ya? De ahí, 350.000 son cristianos. ¿Ya? Ahora, vamos a ver que geográficamente Afganistán tiene 653.000 kilómetros cuadrados. Más o menos para que lo vean ustedes, aquí en el Perú, en nuestro país, nosotros tenemos 1.200.000 kilómetros cuadrados, ¿no? O sea, la mitad es 600.000 kilómetros cuadrados. Y Afganistán tiene esa cantidad, tiene 653.000 kilómetros cuadrados, ¿ya? Su líder supremo hoy en día, después de la toma de la capital y el país enteramente por los talibanes, su líder supremo es el señor Ayatollah al-Qunsadab, y su primer ministro es el Mohammad Hassan Kaboul. Cabe recordarles una vez más que han implantado un gobierno teocrático, ya, teocrático. No es monarquía, no es reinado, no es república, no es capitanía, no es protectorado, etcétera, etcétera. No es un estado islámico, ¿ya?, y teocrático, en nada, ¿ya?, teocrático. Fallido. ¿Por qué fallido? Porque no está reconocido por las Naciones Unidas, ni por ningún país del mundo, no está reconocido. El único país que lo ha reconocido, Rusia, ¿ya?, por los intereses estratégicos y territoriales. Rusia es el único país que lo ha reconocido a Afganistán, ¿ya?, porque tiene frontera a través de sus demás estados, como ustedes saben, Rusia es una federación, ¿no?, de 15 estados. Entre esos estados está Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán. Por ahí tiene frontera Afganistán, ¿ya? ¿Ya? Esto no está fallido, ¿ya? Ahora, vemos un poco más sobre el interior del país de Afganistán, ¿ya? Es un país que tiene un nivel de vida de 65 años, muy por debajo del nivel de la media de las naciones de la Organización Mundial de la Salud, que es 65 años de vida, ¿no? El 37% de la población es analfabeta, eso nos dice mucho. La densidad poblacional está es paradójica la densidad poblacional, porque aquí en la ciudad, en la capital del país, en la capital sobre todo, y varias ciudades importantes, la densidad poblacional es de 1.100 personas por cada kilómetro cuadrado en la ciudad, y en el campo es solamente 66 personas por kilómetro cuadrado. ¿Ven? Esa paradoja. Ya vamos a ver por qué. Ya. También tenemos que el 75% de las personas viven en el campo y el 25% en la ciudad. Y entre la guerra que hubo, la última invasión que tuvo en 1979, en Navidad de 79, por los rusos, por la Unión de Repúblicas Socialistas, hasta ese entonces hubo un desplazamiento interno de 5.300.000 personas. De ellos, después de la revolución, después de la invasión y después de la caída de la Unión Soviética, convertida ya en federación en el 90, más o menos, ya regresaron al país cerca del 70% de la población. Algo de 3.200.000 personas están en calidad de desplazados, ¿ya? No refugiados ni asilados, no, ¿ya? Y otra cosa, otro dato importante que es, de cada 1.000 niños que nacen, 50 mueren, ¿ya? 50 mueren, ¿ya? Ahora, otros datos que los tengo aquí, más que una exposición, es ¿cómo digo? Lo que vamos a hacer es una puntualización, ¿ya? Es un país estratégicamente situado
centro de tanto de Asia como de todos los países general del Asia antigua, del Asia continental. ¿Ya? Es céntrico este país, Afganistán. ¿Ya? Vamos a ver que primeramente tuvo como pobladores al imperio persa con Ciro en el año 550 a.C. Luego vino Alejandro Magno en el 330 a.C. Después vino el imperio Indumnauria 305 a.C. Después vino el imperio Kushan de la región de Gansu, que le pusieron el nombre de Kabul, que deriva. Esa región Gansu es de la India, ¿ya? Que le pusieron el nombre de Kabul a su capital. ¿Ya? Después de ahí vinieron los árabes, de 651, año en que impusieron el Islam como religión oficial, ¿no? Después de 651 vino Gengis Khan, el gran conquistador Gengis Khan, el mongol Gengis Khan, en el año 1221. ¿Ya? O una cosa es Gengis Khan, cuando todavía no eran los mongoles, era una serie de razas, de etnias que venían ellos más que nada como estados bárbaros y como lo que hoy se dice mercenarios, pagados, no eran porque querían su independencia, sino que eran mercenarios pagados, más que nada mercenarios de los chinos. ¿Ya? Después de los mongoles, después de Gengis Khan, en 1921 viene el imperio de Uzbekistán en el año 1370. Uzbekistán que está encima, en el norte, Uzbekistán, ¿ya? En 1370. Después de 1370 es que recién llega el imperio mongol en el año 1400. Después del imperio mongol ya viene el imperio Rusia, Inglaterra y la India en el año 1880. Entre guerras y guerras se reparten el terreno unos años de gobierno hasta el año de 1919, donde recobran su independencia. ¿Ya? Y de 1919 hasta 1973 estaba gobernado por una serie de reyes. ¿Ya? Reyes impuestos pues por la monarquía británica occidental, ¿no? Primero reyes, después los rusos y después los hindúes, pero más que nada el imperio británico. Ahora vemos cómo étnicamente está formado el gobierno de Afganistán. Está formado por los tayikos, o sea, los persas de Irán, ¿ya? 27% aproximadamente. Los házaros, que vienen a ser mitad mongoles, mitad turcos, que viene a ser un 9%. Después tenemos a otra etnia que viene de Turquía, los turcomanos del norte, que dicen que viene a ser un 3%. Después vienen los baluches, también un 2%. Después vienen los turcomanos del sur, que vienen a ser un 2% también. Y finalmente los nuristaníes, que vienen a ser un 1%. Estos son los de la India, del imperio de la India, los nuristaníes, ¿ya? Otros 3%. ¿Ya? Y también resaltando también que de esta población de los 48 millones de habitantes, el 45% vive en una extrema pobreza, ¿ya? El 13% es población desempleada. Y acá hay un dato muy interesante. El dato interesante es que tienen un 6% hasta la actualidad, hasta el año 2025, tienen una inflación lo normal sería que tengan una inflación, ¿no? Pero ellos no tienen una inflación, ellos tienen una deflación del 6.6%. ¿Qué cosa quiere decir deflación? Bueno, a simple modo es lo contrario de la inflación, ¿no? Mientras que la inflación es la subida de precios, ¿no? Con relación al salario que tiene uno, ¿no? Disminuida su capacidad adquisitiva. En la deflación no, que lo hemos vivido, en este caso en mi país, Perú, lo hemos vivido en el año 92, ¿no? Con la política de choque. En aquel entonces, cuando entró el presidente de turno, ¿no? Impuso la política de choque y los precios subían. Pero ¿qué pasa? Que no había poder adquisitivo para que la gente comprara. ¿Y qué pasó? Hubo deflación. Eso es lo que hay en esto.
por su política económica, que tiene una política confusa, ya que vienen y van los gobiernos, porque son gobiernos de clanes, de tribus, no son gobiernos de partidos legalmente establecidos, como conocemos aquí en Occidente. Son tribus, son clanes que se unen entre ellos, ¿ya? Y se turnan el poder así, en guerra, no diplomáticamente, sino en guerra, ¿ya? Por eso que hay el 6% de inflación, o sea, los precios tienden a bajar, pero no hay poder adquisitivo de compra. ¿Por qué? Porque los árabes es un país muy atrasado, ¿ya? Hay una, como te digo, con respecto a la mujer, hay una mucha marginación con los derechos de la mujer, y así ha sancionado muchas veces el país. Es el país fallido por todas las organizaciones que defienden a las mujeres y a las niñas, sobre todo, ¿ya? Sobre todo la UNICEF, ¿ya? Bueno, ahora también tenemos que su idioma es el pastún, y ese idioma pastún lo comparte con Pakistán, ¿ya? Pastún o tarí. ¿Y de dónde viene el idioma afgano con el pakistaní? Es el pastún o tarí. ¿De dónde viene? Del oriente de Irán. No se olviden que el 27 o 30% son los tayikos, son de origen persa, que conquistaron o fueron a Afganistán. Su idioma es el pastún o darí, que es un dialecto del Irán, ¿ya? El Irán, tanto Afganistán como Pakistán, ¿ya? Ese es su idioma de ellos, el pastún, ¿ya? ¿Y qué significa Afganistán? Afganistán también significa pues jinetes de caballo. En su idioma ellos, en su dialecto, significa jinetes de caballo. Lo hemos visto, ¿no? En programas. ¿Quién ha visto en la serie de películas de la saga de ese valiente Rambo, ¿no? Que combaten a los rusos, los famosos guerreros mujahidines, ¿no? En caballos, a caballos, jinetes, todos se basan en jinetes, ¿no? Esos son los famosos mujahidines. Pero en sí, Pakistán viene de jinetes de caballo, ¿ya? Ahora, otro dato interesante es que el 42% de la población, el 42% de esos 48 millones de habitantes, o cerca de 50 millones de habitantes, pues hasta para las estadísticas no hay coordinación entre las diversas instituciones. El 42% vive en la frontera con Pakistán, más que nada en la frontera con Pakistán, ¿ya? El 42% de esa población. O sea, si son 50 millones, el 40% viene por ser más o menos 20 millones. Más de 20 millones viven. ¿Por qué? Por la fertilidad de sus tierras. ¿Ya? Por esta parte, que hay bastantes ríos, hay afluencia de ríos, ¿ya? Y el 22% de la gente, ¿ya? Y otra cosa muy resaltante aquí es que aquí esta frontera no es un muro, no es una barra que tiene colores negro y amarillo, como en otra parte lo conocemos, una barra colores amarillo, negro, rojo con blanco, o negro solo, o cercas eléctricas. No, es solamente por los cerros, por las cumbres. Ellos dicen mi frontera, y ya, así es, así están delimitados ellos, ¿ya? Y en realidad no se puede diferenciar técnicamente, físicamente a un afgano con un pakistaní, porque son las mismas familias. En la noche trabajan aquí, en el día viven acá, y viceversa, trabajan acá y viven allá. Pero la mitad de familias están casados entre ellos mismos, ¿ya? Pero no existe frontera, es la misma gente, ¿ya? Es la misma gente, ¿ya? Y da la casualidad también que ese 40% que le hablaban antes, que vive en la frontera, más o menos que son 20 millones de personas que viven acá, pero acá, justo al borde de la frontera, está la cordillera. Hay una cordillera que se llama el Induscan, ¿ya? Donde la parte más baja, con el promedio geográfico de Afganistán sobre el nivel de mar en 1800, y la parte más alta, esa
cumbres llega a los 7.800, 7.700 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Y esta cordillera tiene una longitud aproximadamente de 860 kilómetros. ¿Ya? Ahora vemos cuál es su economía, en qué basan su economía los afganos. Ellos viven de la agricultura, viven el 44% de la población, que tienen granos, hortalizas y principalmente el opio, que viene a ser aquí en nuestro continente la coca, o como en otras regiones, la China, en China es el achís, en Colombia es la amapola, ¿no? También la coca, pero también es la amapola, ¿no? ¿Sí? Distintas drogas. Y ya vemos que la agricultura tiene el 44%, y en servicios tiene el 37%, y minería tiene el 13%. ¿Ya? ¿Y la minería qué produce? ¿Qué tienen ellos? ¿Cuál es el reto de ellos? El reto está en hacer más eficientes sus servicios para la extracción del cobre, litio, gas, petróleo y las tierras raras, sobre todo, las tierras raras. ¿Ya? Ahora vamos a ponerle bastante énfasis. China le ha puesto bastante énfasis a Afganistán por las tierras raras, porque ya sabemos todos que la invasión de Rusia hacia Ucrania ha hecho que las tierras raras estén ya prácticamente no se puede sembrar nada por la cantidad de radioactividad o los efectos de las bombas y de la guerra que ha habido tanto en Ucrania, que ha disparado contra Rusia, como que Rusia ha disparado contra Ucrania. Ya esas tierras raras que ha habido, que antiguamente o hasta hace una década se le llamaba el granero del mundo a Ucrania y a Rusia porque ellos exportaban gran cantidad de granos. Ahora esas tierras tendrán que pasar muchos años para que vuelvan a tener esa fertilidad y esa producción que tenían que tener. ¿Ya? Ahora eso lo va a reemplazar Afganistán. Por eso que China, hoy en día China está invirtiendo bastante en Afganistán. ¿Ya? Pese a no haber sido reconocido oficialmente, pero los intereses de China están aquí. ¿Ya? Aunque no son fronteras, pero tienen intereses en Afganistán. ¿Ya? Ahora vemos que ahora también vemos otra cosa importante, ¿ya? Que ellos tienen su sueldo mínimo vital, como decimos aquí en Occidente, no sueldo mínimo vital, depende de ellos de su Producto Interno Bruto. Como le dije al principio, no hay coordinación entre sus instituciones, por eso no se puede definir cuál es la cantidad, en qué se basan. Es un país que las tribus venden por un lado, otros venden por otro lado sus productos. Su frontera comercial, pero nadie sabe cuánto sale por aquí ni cuánto sale por allá, y si hay tráfico de armas, nadie sabe por dónde entra, nadie sabe por dónde sale, y si hay tráfico de opio tampoco nadie sabe quiénes lo manejan, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero hay datos ahí que varían, ¿ya? Desde los $415 hasta los $1.950. Varía esa cantidad del ingreso promedio de un ciudadano. ¿Ya? Varía. ¿Por qué? Por muchas razones de que por las guerras constantes que hay en el país, en una región puede haber una gran cantidad de cosecha un año, y ¿qué pasa? Al siguiente año lo invaden y ya no hay nada, y baja el sueldo per cápita de la población de $1.000 a $500 o nada, y tienen que desplazarse. ¿Ya? Esa es más o menos la idea que tienen por no tener una cifra exacta de su producción interna bruta. ¿Ya? Ahora vamos a ver la parte política. La parte política tenemos que hasta el año, dijimos que Bandera
es una religión y tiene varias derivaciones, ¿no? Los más conocidos son los chiitas y los sunitas. Los chiitas, ellos tienen la noción de que entre su ideal está en que el gobernante, su gobernante teocrático o líder debe ser un descendiente de su profeta que es Alá. Alá es un profeta, un sobrino, nieto, alguien que tenga la sangre real de Alá. Mientras que los sunitas, ellos no, ellos dicen que su líder debe ser alguien elegido por una mayoría de entre sus clérigos, ¿ya? Por méritos y por su sabiduría y por su haber sobresalido en sus estudios y más que nada en sus guerras, en su guerra santa que ellos lo dicen ya. Esa es la diferencia, que los chiitas son de la idea, basan su idea en que el verdadero dignatario que los gobierna debe ser uno de la sangre real de su profeta Alá. Mientras que los sunitas piensan que no, que el gobernante que los va a dirigir tiene que ser alguien que se haya ganado el mérito propio, ¿ya? En otras palabras, el más valiente o el que sea más devoto al Islam, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces vemos que este país es el 85-88% sunita, ¿ya? Sunita, ya. Bueno, entre el 73 y el 78 era la República de Afganistán, entre el 73 y el 78. Después en el 78 estaba infiltrado pues, el gobierno ruso. ¿Ya? Como cuando era la Unión Soviética, estaba aquí el gobierno ruso, que está infiltrado porque querían imponer un país de régimen comunista aquí en Afganistán. ¿Ya? Y para ello lo ponen al señor, a un civil llamado Muhammad Taraki. Acá está, Nur Muhammad Taraki. ¿Ya? Este señor, ¿qué tenía? Lo que pasa es que este señor había estudiado de joven en los Estados Unidos, pero por intereses se había metido al partido de prorruso, uno de los tantos partidos prorrusos que había. Pero no era su agrado, ya la KGB sospechaba que este señor hacía conversaciones de día con los rusos, perdón, con los soviéticos, y de noche se iba a la embajada de los Estados Unidos, especialmente con la CIA, y hacía intercambio o vendía información, no era de su agrado. Y lo sacaron del poder y lo cambiaron por el señor Muhammad. No, antes que nada, también se hizo popular, antes que nada se hizo popular porque era el líder del Partido Democrático Popular de Afganistán. Y por detalle más importante de este señor es recordado porque puso la reforma agraria sin base. Lo puso por poner más porque se eligieron los invasores rusos, le dijeron pon la reforma agraria y dar las tierras aquí, allá y se va a normalizar todo, pero se equivocaron. Y también otra cosa que quería hacer, separar la religión de la política. Eso puede funcionar en cualquier otro estado, menos aquí. Estos países que son netamente islamistas son descendientes del Imperio Otomano que viene de Turquía, ¿no? Descendientes de acá. Turquía ejercía soberanía sobre estas regiones. ¿Ya? Quería separar la religión de la política y eso no le gustaba a los demás clanes y por eso también fue impopular y vieron los rusos, se las estaban moliendo y dijeron que no. Le bajaron el dedo y pusieron a este señor Haxizrullah Amin. Amin, que no sucedió, pero sucedió por 3 meses nomás, porque ya sospechaba
a Occidente, tanto al MI6, MI5, que son servicios secretos británicos, como a la CIA, al NSA de los Estados Unidos, e inclusive al Mossad de Israel. ¿Ya? Por eso que no era su submetida. Y lo eliminaron, a los 3 meses lo eliminaron, al interior del país lo eliminaron. Después de 15 años trajeron sus restos, porque nadie tiene restos desaparecidos, y lo trajeron y le dieron su respectiva sepultura, después de 15 años. Ya después de él, lo sucede en el 79, lo sucede Babrak Karmal, el señor Babrak Karmal, un prorruso pues auténtico, que estuvo desde el año 79 hasta el año 86, ¿ya? Del 79 al 86, haciendo lo que podía, porque ya estaban ahí, los rusos ya habían llegado aquí en la Navidad del 1979, muchos de ustedes lo recordarán, ¿no? En la Navidad de 1979 llegaron un total de, fraccionadamente llegaron, ¿no? Pero se llegó, en los 10 años que estuvo invadido Afganistán por Rusia, llegaron 88.000 soldados, entre asesores, tropas especializadas, aviación y muchos mercenarios que contrataron para la guerra, 88.000. Y la operación se llamó Tormenta 333. ¿Ya? Tormenta 333. Toda esta operación se llamó Tormenta 333. Pero para ello también, 6 meses antes de que los rusos invadieran, ya la CIA sabía que ya los rusos querían invadir. La CIA ya sabía, y los servicios de inteligencia de Gran Bretaña, Israel, también sabían ya que querían invadir. Y para eso, desde julio, comenzaron a entrenar a guerrilleros en la frontera de Pakistán. En la frontera de Pakistán comenzaron a enfrentar, a preparar a grupos guerrilleros, entre ellos al ISIS, ¿ya? Entre ellos al ISIS. ¿Ya? Y fue el asesor del presidente Jimmy Carter llamado Brzezinski. El asesor de seguridad, más que nada, Sergei Brzezinski, que le había dicho al señor Carter que sí, que tenía preparada ya cómo hacer para que los rusos se desanimen a seguir invadiendo o a quedarse acá, ¿ya? Andando mercenarios, tropas, preparando, ¿ya? Y en una operación llamada Ciclón, enviaron acá, en total en los 10 años han enviado algo de 50.000 mercenarios, ¿ya? Entre chinos, israelíes, americanos, británicos, y estaban financiados, lo más importante, que estaban financiados por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, ¿ya? Y China en menor escala. Pero China lo que más apoyó es con hombres, con personal armado acá, ¿ya? Estados Unidos y Gran Bretaña, así como hombres también, y dinero. Fíjense cómo es la cuestión acá, que en dinero, Arabia Saudita, la petromonarquía de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos apoyaron para que los rebeldes o los mercenarios en Pakistán entraran y apoyaran a las tribus, a los pastunes o los mujahidines, ¿no? Pastunes, la etnia que vive en Afganistán, y los mujahidines son una de las tribus de las que viven ahí, una de las tantas tribus que se llaman los más guerreros, mujahidines, para que combatieran contra los y votaran a los invasores, ¿ya? No podían hacerlo, lo hacían progresivamente, ¿ya? Porque le daban rifles más que nada de la Primera Guerra Mundial, no querían darle armamento moderno, pero ya llegó un punto en que ya Rusia estaba ganando terreno, ¿ya? Pero la geografía de Irán, de Afganistán, no le
heredaba la geografía, le fue adverso, como también le fue adverso a Ciro, a Ciro de Persia, a Alejandro de Macedonia, a Genghis Khan de Mongolia, ¿ya? Y a otros imperios de la India, ¿ya? A todo lo que han querido invadir le hacía adverso la geografía del terreno, ¿ya? Y no fue hasta que en el año 1986, la CIA manda los famosos lanzamisiles o lanzacohetes portátiles, eso que se cargan en el banco hispano, llamados los Stinger FM-92. ¿Ya? Los Stinger, los FM-92. Con ellos se derribaron un helicóptero. Se calcula que en esos 10 años de guerra que tuvo, o de invasión que tuvo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en Afganistán, se derribaron 330 helicópteros a partir de 1986. ¿Ya? Había menos, desde el 79 al 86 había menos, pero desde el 86 hasta que se fueron, que fue a finales del 88 para el 89, se contabilizó un total de 330 helicópteros, sobre todo los MI-6, MI-8, MI-10 y los últimos que fueron la versión del MI-24, que lo tenemos actualmente nosotros, ¿no? ¿Ya? Y bueno, ahí también tenemos que como hemos visto también como la petromonarquía de Arabia Saudita y Arabia Saudita apoyaron económicamente para que Rusia no terminara de invadir Afganistán, para frenar, ¿ya? Hasta que en 1985, sabemos por la historia que en 1985 llegó al poder en la Unión Soviética Mikhail Gorbachev, ¿ya? Y él en su discurso en la ONU dijo ya pues que se iban a retirar progresivamente, ¿ya? Y es así, pues, se retiran los rusos a mediados o a finales de 1979, ¿ya? ¿Y qué pasó? Termina la retirada y ¿qué pasa? Ahí viene el fin era debilitar estos países de occidentes, apoyados por Estados Unidos, apoyados por Inglaterra, por Israel, Arabia Saudita, China, Emiratos Árabes Unidos, era quitar de medio a la dinastía de los wahabíes, ¿ya? Los wahabíes, una dinastía que habían puesto los rusos, ¿ya? Los rusos, ¿ya? El señor pertenecía a la dinastía de los wahabíes, el señor Brahman Karmal, que estuvo hasta el 86, ¿ya? Esa era su idea de pensar, ¿ya? ¿Ya? Ahora, vemos que en 1996, hacemos un intermedio, en el año 1976, Estados Unidos y la Fuerza Internacional de Seguridad auspician un golpe de Estado, pero no le da el resultado esperado que querían. Lo único que lograron fue legalizar muchos partidos, y no partidos así como acá en Occidente conocemos, no. Fulano que tiene un símbolo tal, está posicionado más en el norte que en el sur, tiene más acogida en el centro que en el este, en este distrito electoral tiene más allegados, en el otro distrito menos, ¿no? Son por tribus, por clanes, ¿ya? Hasta por etnias tienen un partido, y lo legalizó con el fin de que se volvieran facciones y cada tribu pues quiere imponerse una sobre otra, y al final y al cabo poco a poco lo fueron. La idea central era, y siempre ha sido, estos dos países, Reino Unido y Estados Unidos, eran balcanizar. ¿Qué quiere decir balcanizar? Balcanizar quiere decir dividirlo, así como hicieron con Bosnia, Herzegovina o Yugoslavia, lo que era la Yugoslavia, y
unas elecciones muy complejas, ¿ya? Entre los partidos partidarios, entre el partido de los Emiratos Árabes de Pakistaní y los estudiantes islámicos, cuya estudiantes islámicos como apoyo de los insurgentes, kurdos más que nada, de la etnia de los Uzcan, ¿ya? Que tenían una lengua distinta. Eran kurdos, pero de una etnia que tenían un lenguaje distinto de los kurdos. Por la clase anterior ya sabemos que los kurdos es una región, no es un país. Kurdistán no existe, existe en el imaginario. Los kurdos son una región que gira alrededor de Irán, Irak, Afganistán, Turkmenistán y Turquía. ¿Ya? Kurdos, ¿ya? ¿Y de qué viven ellos? ¿Tienen nación? No tienen nación, son como parias. Solo sirven para nada. O sea, solamente ellos viven errantes y se dedican tanto hombres como mujeres se dedican a la guerra. Son mercenarios más que nada, de eso viven. ¿Ya? Los kurdos, sobre todo de la etnia, como le digo, de la etnia Uzcan. Uzcan, ¿ya? Y después de esas elecciones de 1996, pues ganan los estudiantes islámicos, ¿no? Ganan los estudiantes islámicos. Y en el 96, pues lo ponen al señor Mulad Muhammad Omar. Mulad Muhammad Omar, del 96 hasta el 2001, lo ponen a él. ¿Ya? Y todas esas tribus guerrilleras que hubieron ahí y que ya no querían saber nada, comenzaron a desplazarse por las fronteras, tanto por las fronteras de Uzbekistán, Pakistán, Irán, China y Tayikistán. Pero ese era su caballito de batalla de estos países, más que nada de países occidentales. Siempre, fijémonos en estos países, en este triángulo: Gran Bretaña, Estados Unidos, Israel. Siempre hay que fijarnos en este triángulo. Es un caballito de batalla. ¿Por qué? Porque después que hicieron la guerra, han estado en guerra civil, ya muchos, digamos, se estaban desplazando y tenían que salir del país. Pero Rusia, al ver que estos señores no simpatizaban con ellos, sino que simpatizaban más con su religión que por otra cosa, cerraron su frontera. Ya no era tampoco la Unión Soviética, sino la Federación Rusa. Ya Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán cerraron sus fronteras. China también cerró sus fronteras, pero hay un detalle con China. En China, al cerrar la frontera, se quedaron atrapadas 1.500 familias. 1.500 familias en China. ¿Ya? 1.500 familias en la región de Yinchan, ¿ya? De la etnia de los uigures, que, o sea, no es netamente también chino, sino era una etnia de los uigures. ¿Y los uigures qué eran los uigures? Aquí en esta parte de acá, en punto rojo, donde está Tayikistán, aquí, Tayikistán con China acá, quedaron atrapados ahí 1.500 familias. Los uigures era una etnia de origen turcomano, ¿ya? Era una turcomano, ¿ya? Pero turcomano de origen y de religión sunita más que nada, ¿ya? Quedaron en la China, en la región de Xinjiang, y después con el tiempo ya lo dejaron pasar, lo dejaron regresar, porque China no quería saber nada, porque sabían que todos eran extremistas, guerrilleros, insurgentes, mercenarios, toda esa familia, ¿ya? Lo dejaron pasar. Y se desplazaron internamente. ¿Ya? Ahora vemos también que después de 1996 que hubo las elecciones, cerraron bien sus fronteras. Porque ¿qué pasa? Que la idea, ingenuamente se podía pensar que los guerrilleros ya no querían guerra y que querían desplazarse porque querían una mejor vida
Irán o Pakistán. No, era todo lo contrario. Iban guerrilleros, mercenarios, pagados por este triángulo que le digo yo, por este triángulo entre Israel, Reino Unido y Estados Unidos. ¿Para qué? Para entrar como grupos insurgentes y desestabilizar socialmente, económicamente, políticamente a los gobiernos de la Federación Rusa como están en la frontera, como es Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y hasta en China. ¿Ya? Ese es el propósito de cerrar en la frontera, que no entran grupos guerrilleros, ni como asilados, ni como desplazados, ni como refugiados. ¿Por qué? Porque iban a causar alguna desestabilización. ¿Ya? Prueba de ello fue en el 2008 lo que pasó en Chechenia, ¿ya? Una región de acá del norte de Irán mismo, ¿ya? Entre Turkmenistán y Afganistán, Chechenia, en el cual pues ya para el 2008 ya era presidente el señor Putin, y se conoce como la crisis de Chechenia, ¿no? Y Putin, el gobierno central de Chechenia pidió ayuda a Rusia, y Rusia en menos de un mes acabó con todos esos guerrilleros paramilitares de bandera desconocida que quisieron desestabilizar al gobierno de Chechenia y lo borraron del mapa. ¿Ya? Por eso es importante cerrar las fronteras, y lo cerraron. ¿Ya? Cabe recordar también que uno de los presidentes, Muhammad Mahibullah, que gobernó también paralelamente en el 86 y en el 92, se había asilado después de tantas guerras acá, se había asilado en Pakistán, pero al no tener adeptos a su causa en Pakistán, decidió combatir con la guerrilla del norte, contra la guerrilla del centro, con el gobierno de Kabul. ¿Ya? Y al no poder, y al ver que ya pues, estaban perdidos, ¿qué hizo el expresidente Muhammad Mahibullah? ¿Ya? ¿Qué hizo? Como vio que estaba perdiendo y había sido un expediente de la República, se fue y buscó asilo en Tayikistán. Pero ¿cómo pudo entrar a Tayikistán si no querían a ningún asilado, ningún refugiado? Muy simple, fue llevándose 6.000 millones de dólares a ese entonces. Así, hoy en día vive acá este señor millonario. ¿Ya? Tayikistán. Ese señor se llama Muhammad Mahibullah, que gobernó entre 1986 y 1992 de forma paralela. Hay un dato también interesante que es aquí, por qué también los talibanes que ingresaron acá o impusieron el régimen talibán, el régimen de la Shariat, o la ley islámica, que es tan fundamentalista, es que los guerrilleros presionaron a la ciudad del campo para que todos se vayan a la capital y colapsar, ¿ya? Y colapsar, ¿no? Pero no colapsó. ¿Qué hicieron? Se fueron a la frontera más pasiva que ellos creían que era Pakistán y China. Lo que pasa es que China y Pakistán ya estaban alertados y pusieron estos 26 kilómetros que hay en Pakistán, pusieron más de 20.000 hombres. Y en China, si acaso son 26 kilómetros, aquí en China son 76 kilómetros, 3 veces más. Y puso otra cantidad de 80.000 hombres. Y no ingresó nadie más. Cerraron su frontera bien. Si no, ahorita hubieran causado un poco de desestabilización, tanto en China como en uno de los países de la Federación Rusa, como es Kazajistán. En este caso, el que está más próximo es Tayikistán. ¿Ya? ¿Qué pasa viendo en otro contexto? En otro contexto, viendo, o mejor dicho, vamos a ver primeramente las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de estas
Pakistán durante este periodo. 1 millón de muertos. Entre todos, ¿sabes? Entre todos. Entre todos. Perdón. 1 millón de muertos en los 20 años que hubo invasión americana, del 2001 al 2021. Acá. Estamos hablando ahora del 79 al 89. ¿Ya? Ahí se estima que, como le dije antes, la imposición la nueva arma que usaron los talibanes o los pastunes, los guerrilleros, ¿no?, contra los rusos fue el Stinger FIM-92, ¿no?, de los americanos. El Stinger, con eso derribaron una cantidad de cerca de 330 helicópteros. En total, se estima que los rusos perdieron 26.000 soldados en esos 10 años de guerra, 26.000 soldados y 53.000 heridos, mientras que por el lado de los afganos se estima que hubo 56.000 muertos y 17.000 heridos. ¿Ya? Gastos, vamos a ver que en Rusia se estima que gastaron 50.000 millones de dólares y Estados Unidos 3.000 millones de dólares. Y posteriormente a ello, en la invasión que hace Estados Unidos a raíz de grupos fundamentalistas como Osama Bin Laden de por medio, hicieron un atentado aquí en Estados Unidos, ¿no?, en el 2001, fue el justo pretexto para que Estados Unidos invadiera Irak y luego Afganistán. ¿Ya? Más que nada Afganistán, ¿por qué? Porque se había, de aquí era acá estaba escondido Osama Bin Laden. Ojo, por si no saben de la clase pasada que le había dicho que Afganistán, Osama Bin Laden nació de una familia rica, ¿en dónde? Acá, Yemen del Sur, donde están los sunitas. Estados Unidos, que son los guerreros proxies. Los sunitas es una guerrilla de los yemeníes, ¿no?, sobre todo del sur del Yemen. Es un grupo guerrillero proxy de Irán. De aquí, de Yemen, nació de una familia rica Osama Bin Laden. Y aquí se fue a refugiar primeramente a Afganistán y lo descubrieron en el 2003 o el 2004, creo que lo agarraron aquí en la frontera, en Afganistán. Agarraron los de la Marina, los SEALs, los famosos SEALs. Y bueno, lo eliminaron y lo botaron al mar, ¿no? Lo esparcieron al mar para que no sea declarado como líder y no le hagan sepultura ni apostasía. Afganistán. ¿Ya? Y en esos 20 años que tuvo el gobierno americano aquí en Afganistán, ha habido más de 1 millón de muertos. ¿Ya? 1 millón de muertos. Y esto le costó a Estados Unidos, bueno, y a sus aliados también seguramente habrán compartido datos, pero le costó a Estados Unidos la suma astronómica de 2.300 billones de soles, que para nosotros serían 2.300 trillones de dólares, ¿no? Pero es 2.300 billones de dólares. Para nosotros es 2.300 trillones de dólares, ¿ya? Estamos hablando en 20 años, ¿ya? En 20 años lo pasó, ¿ya? Ahora, yendo a la realidad, viniendo más a lo actual, Afganistán ¿qué es lo que pasa en Afganistán últimamente? Afganistán, Pakistán y la India. ¿Qué es lo que pasa actualmente? La India. Y de por medio está Cachemira, el estado entre Pakistán y la India. Cachemira es un estado independiente de la India. Cachemira. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Que existen muchos atentados en Pakistán, entre la frontera de Pakistán y la India. ¿Ya? Hay provocaciones mutuas. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que Pakistán va
bases en la India. Y la India no puede ingresar hasta Afganistán porque no tiene frontera. ¿Y qué pasa? Culpa a Pakistán de promover las insurgencias en Afganistán, a los grupos guerrilleros de la carta para que puedan pasar y traspasar su frontera e irse a la India como están atentados, para provocarlo a la India, para provocarlo a la India. ¿Y por qué Pakistán? ¿Y por qué no es de frente con Pakistán? ¿Por qué siempre es Afganistán y no Pakistán? Porque Pakistán tiene armas nucleares, India también tiene armas nucleares, en cambio Afganistán no tiene armas nucleares. Por eso que los dos no se enfrentan abiertamente, porque saben que los dos pueden ocasionar un conflicto ya de niveles radioactivos nucleares, ¿no? Esa es la razón por la que siempre usan también Pakistán. Es un aliado de Estados Unidos. ¿Ya? Pakistán siempre es un aliado de Estados Unidos. ¿Ya? Y hoy en día Pakistán también tiene una alianza secreta militar con Arabia Saudita. Arabia Saudita no habrá desarrollado una carrera armamentista para defenderse su petromonarquía de Irán, ¿no? Que hoy en día ha sido bombardeado sus oleoductos y su planta de tratamiento de gas ha sido bombardeado, no tiene cómo, pero sí tiene un tratado de guerra, un tratado militar con Pakistán, pero todavía ellos no pueden no pueden hacer uso del pacto. Si hicieran uso de ese pacto, ya Pakistán estuviera atacando a Irán. Pero ¿qué pasa? Que Irán y Pakistán son chiitas, ¿ya? Son chiitas, mientras que Arabia Saudita es de origen sunita, de religión sunita, ellos son chiitas. Irán y Pakistán son sunitas, ¿ya? Y aparte de eso, pues, si Pakistán se ve en la guerra, hay una guerra abierta con Irán, se le viene encima la India. La India se le viene encima. Por el sur se le viene la India. Y por el norte se le viene China. ¿Ya? Se le viene China. ¿Ya? Irán se le viene China. ¿Ya? No puede ser, no puede, tiene que medir bien ese contrapeso. ¿Ya? Porque si va a invocar, va a haber un frente de guerra en Irán, tendría que haber otro frente de guerra con la India y con la China. Y imposible tener tres frentes de guerra. ¿Ya? Y aparte Cachemira, que también Cachemira está reclamando un territorio en la frontera con Pakistán. Ya tendría otro frente de guerra, es muy difícil. Con dos ya es suficiente, cuatro ya pues ya es imposible. Y por eso que Pakistán está caído. ¿Ya? Y Estados Unidos tiene observación también con Pakistán, porque ¿qué pasa? Que a Afganistán, Estados Unidos le suministró material y tecnología a Afganistán para que hiciera sus armas nucleares, para que en el futuro pues, siempre tenga un escudo de protección frente a Rusia o China, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no se dan cuenta que el mundo cambia y este país es también de religión árabe, ¿no? De la corriente chiita, igual que Irán. ¿Ya? Es muy difícil que Pakistán bombardee a Irán, pues. En el pueblo chiitas, muy difícil, lo veo muy difícil. ¿Ya? Lo mismo con Afganistán, ¿no? Que por ahí unas tribus estén haciendo una guerrilla, sí pueden, ¿ya? Pero no. No puede, son céntricos, tienen que cuidar sus fronteras. ¿Ya? Todos ellos tienen que cuidar sus fronteras. No pueden ellos hacer uso de las armas nucleares. ¿Ya? China nuclear, India tiene armas nucleares, Pakistán tiene armas nucleares, tecnología militar nuclear proporcionada tanto por Inglaterra, Estados Unidos y sobre todo Israel. Nunca perdamos de vista en toda guerra, en todo
crisis económica, en toda especulación, en todo cracks, como en 1929, después en el 2008, etcétera, etcétera. Nunca saquemos de la mira a este pequeño Estado, Israel, Estados Unidos e Inglaterra. ¿Ya? Nunca. Siempre el eje está aquí, en este triángulo de países. ¿Ya? Bueno, también haciendo contexto, como la clase anterior, como le dije que si se llegase a cerrar el estrecho de Hormuz, aquí entre Irán, Omán, Emiratos Árabes Unidos, el barril de petróleo que sale por ahí, salía el 20% a nivel mundial, lo que equivalía al 20% a nivel mundial, y el precio del barril iba a subir hasta los $200, entre 150 y $200, pero progresivamente, no de un día para otro, ¿no? Pero ahora vemos pues, que en estos días ha habido conversaciones diplomáticas un poco serias entre Irán y los Estados Unidos, y parece que ya se está abriendo el estrecho de Hormuz, ¿ya? Y ya el barril de petróleo está bajando, aparentemente llegó a estar en $117 el barril, ¿ya? Pero eso es lo que nos hacen ver a nosotros, $117 el barril, o sea, para el público, pero en el mundo bursátil es más, vale más, sino que nos los esconden a nosotros, ¿ya? Ahora, por una parte está el estrecho de Hormuz y por otra parte está el estrecho de Bab el Mandeb, donde aquí su punta de lanza de Irán es los yemeníes, con sus guerrillas insurgentes que son los hutíes. Recuerden que hablamos la vez pasada de los hutíes, ¿no? O sea, los guerrilleros hutíes, que tienen misiles que son capaces de lanzar a Israel. Ya de hecho ya han lanzado muchos misiles de Israel, y de hecho también han atacado muchos destructores americanos e ingleses en el mar, sobre todo acá en las playas de Somalia, que es conocido como el Cuerno de África, ¿no? Somalia y Etiopía, Somalia más que nada es considerado como el Cuerno de África, ¿no? Y Yemen también se apunta como un punto de estrangulamiento, tanto Yemen como Irán, justo por acá pasa el mar Rojo y aquí la península arábica, y son dos, el estrecho de Hormuz y el estrecho de Bab el Mandeb son dos puntos de estrangulamiento, ¿ya? Son como un as bajo la manga que tiene Irán, no directamente, en uno directamente, en el otro indirectamente, porque está apoyando militarmente a Yemen. Bueno, es que aparentemente no sale en la prensa que ellos solamente, pero detrás de Yemen, pues también está China, está Rusia, ¿ya? Porque tienen intereses en Irán, en sacar su petróleo, ¿ya? Rusia, China, India también tiene intereses en sacar el petróleo libremente por Irán, ¿ya? Por acá, por su estrecho de Hormuz. China, India y Japón, que el 75% de su economía en Japón está basado en todos los productos, petróleo y gas que vienen de acá del Golfo Pérsico, sobre todo de acá del estrecho mundial. Japón, el 75% depende de eso. ¿Ya? Corea del Sur, Filipinas y Singapur. Malasia y Singapur también dependen mucho. Acá, el 70-80% de su economía se basa en el petróleo que sale de acá del estrecho de Hormuz, del Golfo Pérsico, mejor dicho. ¿Ya? Bueno, ya con esto ya sabemos pues que en Afganistán, también conocido como
el cementerio de los imperios, porque ni un imperio que lo ha invadido ha resistido, o se ha llevado el mérito de decir, no, yo invadí, conquisté y hice un gobierno ahí en Afganistán, nunca. Ni Carlos, ni Ciro el Grande, ni Alejandro Magno, ni Gengis Khan nunca, porque todos se quedaron ahí más, porque la geografía del terreno es muy dificultosa para cualquier país. Es dificultoso invadir Afganistán, como lo es también invadir Irán, es muy difícil. Irán, ahorita no lo pueden invadir Irán, porque Irán está dividido en 9 zonas militares, bajo tierra, ¿no? 9 zonas militares. Falla uno, el otro es independiente, fallan los dos, el tercero es independiente, sí. Son 9, acá como en nuestro país, en Occidente, tenemos 6, o tenemos 6 regiones militares, ahora son 5 creo, ¿no? Cuando se creó esto del CENEPA, se creó la sexta región militar en Amazonas, ¿no? En Amazonas se creó la sexta región militar, pues tenemos normalmente las 5. Acá, a raíz de la guerra, obviamente se quedaron 9 regiones militares, independientes, autónomas, ¿ya? Autónomas, ¿ya? Quien comanda ellos son su cuerpo de la Guardia Revolucionaria, ¿ya? Su cuerpo élite de Irán, 9 regiones militares. Y pues es un poquito difícil que a Irán lo dobleguen. Ya no sé por qué no han comprendido que este país existe en su religión del islamismo chiita. Este es el martiricidio. ¿Qué cosa quiere decir martiricidio? Ahí lucho hasta morir porque muero y me voy a verme con mi Dios, mi protector, y he ganado una vida eterna. Y morir es ser un mártir. A ellos es martirizarse. Y ahí existe martiricidio. Martiricidio es algo que no entiende Occidente. No entiende Occidente, su cultura. No puede entender que tienen más de 5.000, 6.000 años de cultura ellos, que con 200, 250 años de cultura que tienen ellos. No pueden entenderle, ellos tienen otra cultura. Son martiricidios, la muerte antes que dejar su terreno a otros. ¿Ya? Eso es lo que está ocurriendo hoy en día. ¿Ya? Bueno, hasta ahí creo que he dado un poco de mi visión, lo que es Afganistán. Prontamente, para la próxima, voy a tratar el tema de Pakistán, que es muy interesante. Vamos a ver quiénes fueron los que, con qué medios Pakistán se valió de tener las armas atómicas. ¿Ya? ¿Cómo consiguió? ¿Quién fue el artífice de todas esas compras o plagios de las bombas nucleares que hoy en día posee Pakistán? ¿Ya? Y que le juega tú a tú a la India. ¿Ya? Ambos se ven así de filo, ¿no? Porque hay mucha tensión en esta frontera, tanto Pakistán con la India como la India con China. Mucha tensión hay acá. ¿Ya? Mucha tensión. Bueno, esto es, hasta el momento es todo las precisiones que he querido hacer y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su